Hermanos, les invito a que me acompañen por favor a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 14. Libro de Proverbios, capítulo 14, vamos a partir de un versículo, vamos a partir de un versículo clave, un versículo elemental para esta enseñanza, en donde, si el Señor nos permite, estaremos tratando de ver algunos de los consejos que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero principalmente para nuestras hermanas, para las mujeres que Dios ha elegido y que puedan ellas entonces tener esa sabiduría para poder guiar a sus hijos en el camino correcto. Proverbios capítulo 14, espero que tengamos la porción, vamos a leer solamente el primer versículo, ojalá que podamos unirnos hermanos en la lectura. Proverbios 14, versículo 1, dice la palabra de Dios: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Nuevamente, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pudiéramos pensar, hermanos, que es un versículo tan corto que a lo mejor no pudiéramos tener mucha enseñanza, pero creo que vamos a partir precisamente de estos dos tipos de mujeres a los cuales el Señor hace referencias en este libro. Y habla acerca de la mujer sabia y habla acerca de la mujer necia. Esto quiere decir entonces que podemos encontrar en nuestras vidas o en nuestras familias dos clases de mujeres, tanto una mujer completamente sabia como una mujer que puede tornarse en necia, como dice las Escrituras. En este tiempo de aislamiento social en el que estamos y en el que pues convivimos más con la familia, probablemente nos hemos encontrado a nuestros seres queridos, los hemos conocido más, quizá no habíamos pasado tanto tiempo desde hace mucho tiempo en armonía y juntos, y también es importante que este tiempo se pueda aprovechar de la mejor manera. Hoy, este día, 10 de mayo, que estamos recordando y reconociendo a las mujeres que han sido bendecidas con el fruto de su vientre, a las cuales llamamos madres, vamos a ver algunas consideraciones que Dios nos habla en su palabra en cuanto a esta bendición de poder ser una madre. En las Escrituras, hermanas, no encontramos algún mandamiento en donde se ordene que todas las mujeres deben ser madres. Sin embargo, dice que aquellas que son bendecidas para ser madres deben tomar seriamente esta responsabilidad. Es decir, hermanos, que no todas las mujeres en la tierra van a tener la bendición que algunas de ustedes tienen de ser madres. Y si usted tiene esta bendición, entonces conlleva una gran responsabilidad. Y es aquí donde queremos centrarnos y donde Dios habla específicamente a usted, hermana, que es madre de familia. Las madres tienen un único importante papel en la vida de sus hijos. ¿Han escuchado la frase que dice: la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo? Bueno, pues esta frase tradicionalmente nos habla de que una mujer es el padre más cercano a su hijo durante los años de su desarrollo, y por lo tanto la mujer, la madre, proporciona cierto nivel de influencia hacia el niño. Por lo tanto, esta frase típicamente se refiere a la influencia de la mujer sobre un determinado asunto. A veces esta frase de que la mano que mueve la cuna es la mano que gobierna el mundo puede utilizarse de una manera positiva y a veces se utiliza de una manera negativa. Por eso la Escritura nos habla en Proverbios capítulo 14, versículo 1 de dos clases de mujeres: aquella mujer que es sabia y aquella mujer que es necia. Por eso las mujeres que experimentan, hermanas, la maternidad saben que no es un trabajo o una tarea desagradable. Así como una madre lleva a su bebé durante el embarazo y lo alimenta y lo cuida durante su infancia, así también las madres juegan un papel constante en la vida de sus hijos, en la vida de los adolescentes, en la vida de esos jóvenes adultos, aun cuando llegan a la edad madura y estos hijos ya han formado una familia, la madre también influye en ellos. Mientras que el papel, hermanos, de la maternidad cambia con el paso de los años y las etapas de la vida, pues también se desarrolla. Y debemos de cuidar el amor, debemos de cuidar la educación, debemos de cuidar el ánimo de una madre, porque ese nunca debe terminar.
Siempre vamos a ver a nuestras madres allá alentándonos, cuidándonos, exhortándonos, dirigiéndonos, animándonos, porque ese es el papel, hermanas, que el Señor ha puesto en ustedes y esa gran responsabilidad, que no va a terminar cuando sus hijos partan de su casa y hagan su familia, sino que va a terminar en el momento, aún cuando el Señor nos llame a su presencia o les llame a su presencia. Pero aún a pesar de eso, estaremos recordando esos consejos, estaremos recordando esas palabras, estaremos recordando aquellas anécdotas, aquellas experiencias que pudimos vivir al lado de nuestras madres. Por lo tanto, el Proverbio 14:1, no creemos, hermanos, que se esté refiriendo a edificar una casa hablando del edificio, sino se refiere precisamente a poder edificar la familia, a poder edificar un linaje. Y hace referencia, como ya le dije desde un principio, a dos clases de mujeres, la mujer sabia y la mujer necia. Podemos pensar en varias mujeres mencionadas en la palabra de Dios que nos dan una idea de lo que quería explicar el proverbista hablando acerca de la mujer sabia y hablando acerca de la mujer necia. En primer lugar, acompáñame por favor al libro de Éxodo capítulo 2, en donde estaremos viendo el primer ejemplo que se refiere a esa mujer sabia. En Éxodo capítulo 2, por favor, estaremos leyendo los primeros 10 versos. Ojalá que pueda acompañarnos en la lectura. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por las riberas del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críen este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En esta porción encontramos, hermanos, a la madre de Moisés, que fue un ejemplo de una mujer que edificó su casa sabiamente. Dice los versículos 9: lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. La mujer que crió a Moisés era precisamente su madre, que le inculcó los valores, que le inculcó el temor a Dios, que le inculcó el respeto, que le inculcó las promesas aún que el Señor tenía para el pueblo de Israel. Ella fue y le enseñó a Moisés acerca del Señor, y por lo tanto, hermanos, fue una mujer ejemplar, edificando de esta manera sabiamente su casa. Recordemos que esta mujer, aunque era extranjera, aunque era esclava, ella no se limitó para enseñarle las cosas correctas a sus hijos, sino que lo escondió por un tiempo, estuvo al pendiente de la reacción que iba a tener la hija de Faraón en cuanto a la educación que había recibido Moisés durante la infancia, pero ella sabía que iba a dar ese fruto más adelante. Entonces, la madre de Moisés, hermanos, podemos encontrarla como una mujer completamente sabia, porque estando en un país extranjero, estando en condición de esclava, no se limitó para poder enseñarle los principios y las promesas que el Señor tenía para ellos y para él específicamente. Pero regresemos a Proverbios. Dice que la mujer sabia edifica su casa. Y si vemos la segunda parte, nos dice que la necia con sus manos la derriba. Es decir, hermanos, que también en la vida, que también en las familias podemos encontrar
mujeres que tienen la bendición de ser madres, pero que no son sabias, sino que Dios dice que son mujeres necias. Y hay varias mujeres en las escrituras, hermanos, que podemos mencionar que actuaron de esta manera. Pero vamos a enfocarnos, por favor, en segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, por favor, para poder encontrar este ejemplo. Capítulo 22. Si usted tiene la porción, segundo libro de las Crónicas, capítulo 22, por favor, acompáñenme a hacer esta lectura. Voy a esperar a que pueda tener la lectura y se pueda unir conmigo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 22. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer, por favor, versículo 1 al 3. Dice: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre, dice el versículo 3, le aconsejaba que actuase impíamente. ¿Cuántos años, me llama la atención, tenía el hijo de Atalía? Dice la escritura que tenía 42 años. Es decir, hermanos, que aún las madres influyen en la vida de sus hijos, aún cuando ya son adultos, aún cuando ya son maduros. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que pueden existir en nuestras familias dos clases de madres: aquellas que son sabias y siguen los caminos del Señor, o aquellas que son necias y, como dice esta porción, que siguen los caminos de la casa de Acab. Y ya sabemos quién es Acab. Bueno, hermanos, entonces entendemos que esta mujer llamada Atalía no fue la mejor mujer, no fue la mejor madre, no fue la mejor guía, sino que llevó a su hijo a andar en los caminos pecaminosos, en los caminos de Acab, como dice la escritura. El consejo de una madre realmente hizo descender a la casa de Acab, a Jerusalén, a los lugares más bajos, a lo que no nos podemos imaginar. Y así puede suceder, hermanos, también en estos tiempos, que podamos encontrar a hermanas, a mujeres cristianas o no cristianas, entregadas a una sabiduría que a lo mejor no proviene de Dios y que por lo tanto se convierten en mujeres necias que pueden destruir su hogar, su familia, su linaje, o bien encontrarnos en nuestras familias, en la sociedad, cristianas o no cristianas, mujeres que tratan de hacer lo correcto delante de Dios. Este es verdaderamente Proverbio 14:1. Es un proverbio, hermanos, que podemos confirmarlo históricamente porque ha sucedido en la escritura. Pero también podemos colocar este proverbio en nuestro diario vivir y ver cómo se cumplen incluso el día de hoy. Conocemos varios ejemplos de mujeres, hermanos, cuyos pecados personales han destruido sus propios hogares. Por eso es importante recordar algunas de las cosas que Dios espera que todas las mujeres cristianas, y más aquellas que han sido bendecidas al experimentar la maternidad, pudieran tener en su vida, pudieran actuar de la manera correcta. Acompáñenme por favor a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y es el apóstol Pablo quien está dando algunos consejos prácticos para las mujeres en esta porción. Tito capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice de la siguiente manera, versículo 3, 4 y 5. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y termina diciendo el versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Como ya sabemos, hermanos, Dios nos habla en el Salmo 127
que los hijos son un regalo del Señor. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En Tito 2:4 aparece precisamente esa bendición que las mujeres tienen al contar con la maternidad en sus vidas. Y hay por lo menos dos cosas interesantes que se les manda. Versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, pero también dice amar a sus hijos. Y aquí aparece, hermanos, la palabra pileotegnos. Y esto hace referencia precisamente al amor que deben de tener las mujeres hacia sus hijos. Y se refiere a ese amor maternal. Se refiere a ese amor de una madre hacia los hijos. La idea que se desprende de esta palabra es la de preferir a nuestros hijos, cuidar de ellos, alimentarlos, abrazarlos con amor, cubrir sus necesidades, entablar una tierna relación con cada uno como si fuera el único salido de la mano de Dios. Es decir, hermanos, que cuando Pablo le dice a Tito que enseñe a las mujeres a amar a sus maridos y a sus propios hijos, prácticamente quiere decir que se pongan primero los hijos en lugar de ellas. Y creo que lo vemos en muchos ejemplos que tenemos de nuestras hermanas y de aún personas que conocemos que dan la vida por sus hijos. Bueno, ese es el amor maternal. Eso es a lo que se refiere precisamente el apóstol Pablo en el consejo que le está dando a Tito. Pero hermanos, la importancia que Dios da a las mujeres sabias para edificar su casa es demasiada y por lo tanto nos da ciertos consejos. Quiero compartir por lo menos dos consejos grandes que el Señor tiene para aquellas mujeres que han experimentado la maternidad. Para aquellas mujeres que pueden ser mujeres sabias, que pueden convertirse en esas mujeres dignas del Señor y como decía Pablo, para que la palabra de Dios pues entonces no sea blasfemada, tampoco por el ejemplo de ellas. La primera exhortación, la primera recomendación, el primer consejo que encontramos en la Escritura en cuanto al trabajo que hacen las madres sabias para edificar su casa, lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 4, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de Dios, Efesios 6, 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Encontramos, hermanos, una recomendación muy importante. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero aquí viene cuál es esa exhortación, ese mandamiento, esa regla a cumplir o esa manera de vivir. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y viene la pregunta aquí, o surge la pregunta, ¿qué es disciplina? Bueno, el diccionario nos dice que la disciplina es la observación de las reglas de conducta y funcionamiento interno establecidas, y dice jerárquicamente, por una organización para sus miembros, así como la sanción por no guardar las reglas. Le repito nuevamente la definición. Disciplina es la observación de las reglas de conducta y funcionamiento interno establecidas jerárquicamente por una organización para sus miembros, así como la sanción por no guardar las reglas. Así es, hermanos, como la familia, aún en estos tiempos, debe funcionar teniendo un orden jerárquico, debe funcionar teniendo unas reglas establecidas, debe funcionar también contando con sanciones por no guardar esas reglas, para que pueda entonces la familia trabajar armónicamente. En Efesios capítulo 5, el capítulo anterior, vamos a encontrar los últimos versículos del capítulo 5, el orden y las funciones y los roles que tiene que haber dentro de la familia, esas responsabilidades que el Señor ha dado al padre, a la madre, a los hijos,
el padre, el esposo para la esposa para el esposo y los hijos hacia sus padres. Entonces, el orden está establecido. Las funciones y los roles y las responsabilidades, hermanos, están establecidos. Por eso encontramos, hermanos, que la mujer juega un papel tan importante en la edificación correcta del carácter de los hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice que hay que criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esto no es otra cosa, hermanos, más que involucrarse en la edificación correcta en el carácter de los hijos. Tristemente vemos familias en las cuales los padres ya no cuentan con esa autoridad, sino que son los hijos quienes dirigen la familia, quienes deciden lo que se tiene que hacer. Pero dentro del modelo que Dios estableció, dentro de los consejos que el Señor nos da a través de su palabra, encontramos, hermanos, esos roles establecidos, esas responsabilidades bien definidas, y si los alteramos y si los cambiamos, entonces déjeme decirle que la familia vivirá un caos. Le repito, la mujer aquí juega un papel tan importante para la disciplina de los hijos, porque es la mujer, porque es la madre la que pasa más tiempo con sus hijos, más tiempo que el padre, aunque no en la mayoría de los casos. Dentro de la disciplina, hermanos, debe existir algo que en lo que en muchas ocasiones no nos gustaba cuando éramos hijos, y a los padres ahora no les gusta cuando tienen hijos. ¿Qué es eso que no nos gusta? Bueno, el momento de ejercer disciplina, pero una disciplina en el sentido correcto de la palabra, en el sentido correcto de cómo Dios ha establecido que se lleva a cabo, hermanos, esa disciplina. Acompáñenme por favor al libro de Proverbios, en donde encontramos esos lineamientos, esos principios para poder ejercer entonces la disciplina dentro del hogar. Como le digo, los roles están establecidos, el orden de las personas están establecidas, las responsabilidades están establecidas. El día que los brinquemos, los cambiamos, los modificamos, entonces, hermanos, va a haber problemas. Por eso las mujeres, las hermanas, las madres tienen un papel tan importante, hermanas, en la educación de los hijos, en ese momento en que se está formando el carácter de sus hijos. Proverbios, por favor, capítulo 22. Proverbios, capítulo 22. Vamos a encontrar en el versículo 15 una de las maneras de ejercer la corrección cuando alguien se sale del rol establecido, alguien no está cumpliendo con sus responsabilidades en el hogar. Y esto, hermanos, tiene que ver desde que estamos niños. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Esto nos describe, hermanos, sin lugar a dudas, que todos los niños, o que todos los que fuimos niños, no éramos fácil de educar. No era tan sencillo educarnos. No era tan sencillo guiarnos, porque había una necedad en nuestro corazón, porque humanamente, hermanos, carecemos de la sabiduría de Dios, porque hemos nacido bajo pecado, y por lo tanto el niño es necio por naturaleza. Dice el proverbista: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Dice: mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tiene que ejercerse la corrección para poder edificar correctamente el carácter en los hijos. Aunque duela, aunque nos duela a los hijos, aunque le duela a los padres, hermanos, el consejo de Dios nos dice que hay que poner y establecer un método de corrección, y en este caso tiene que ser la vara. Proverbios capítulo 29. Algunos especialistas dicen que no se debe de golpear a los niños, pero la escritura nos dice que hay que corregirlos con la vara. Y es aquí, hermanos, necesitamos tomar decisiones importantes, porque si no, podemos ver más adelante, como lo estamos viendo en la sociedad, niños corrompidos por el pecado, niños corrompidos porque no hubo en su vida
no hubo en su corazón, no hubo en su familia esa llamada de atención, sino que siempre se les dejó hacer y tomar las decisiones que ellos creían convenientes. Por X razón, ya sea que los padres estaban ausentes o porque los padres no tenían el carácter para formar esa disciplina. Pero es importante que atendamos a los consejos que Dios nos da en su palabra. Proverbios capítulo 29, versículo 15. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Versículo 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Verso 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, hermanos, ¿cuál es la clave para que se pueda formar un carácter correcto en los hijos? Bueno, la Escritura nos dice que es la vara y la corrección, usada, como dice el versículo 15, sabiamente, desde temprano. Porque si no, entonces, versículo 17, los padres jamás tendrán descanso. ¿Por qué? Porque no saben dónde andan sus hijos, porque no saben qué andan haciendo sus hijos, porque no saben con quién andan sus hijos, y por eso su alma jamás va a descansar. Y como dice el versículo 17, tiene que haber alegría en el alma de los padres, pero si no se ejerce esa corrección, esa disciplina, entonces, hermanos, vamos a tener problemas en las familias. Y vemos, hermanos, una sociedad en donde muchos padres pues están lamentando el no haber corregido a sus hijos. Ya de grandes quieren hacer la corrección, pero pues ya es algo difícil. No imposible. Dios lo puede hacer. Y es aún, hermanos, el tiempo de que si estamos batallando, si está batallando con alguno de sus hijos, pues entonces póngase en oración, que Dios sea el que traiga disciplina a sus hijos en caso que usted ya no pueda tener la autoridad sobre ellos. Porque ya es lo que pasa, ¿verdad? Ya son grandes, ya ellos toman sus decisiones, entonces ya no se les puede llamar la atención. Pero como lo hemos visto en las Escrituras, un hombre de 42 años fue influenciado por su mamá. Entonces es lo mismo. En estos tiempos también usted puede influenciar en la vida de sus hijos. Entonces, una de las exhortaciones que Dios da a las mujeres sabias para que puedan edificar su casa es que se involucren en la edificación correcta del carácter de sus hijos. Pero no solamente es importante el carácter de sus hijos, no solo es importante que sean hombres de bien y mujeres de bien, no solamente es importante que puedan conducirse el día de mañana correctamente, no solamente es importante que puedan ser responsables en la vida, sino que hay otra cosa más importante en la vida que tiene que ver con edificar correctamente en el conocimiento de Dios. Y esta es una parte muy importante en la cual las mujeres también pueden involucrarse con sus hijos. Acompáñame por favor a Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Vamos a encontrar uno de los versículos más conocidos que utilizamos cuando estamos desempeñando algún trabajo, alguna responsabilidad con los niños, a algún ministerio infantil, y damos este consejo y lo aplicamos nosotros, tratamos de hacerlo y enseñamos a memorizar este versículo y creemos en esta promesa. Proverbios capítulo 22, estamos ahí, versículo 6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nuevamente, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra responsabilidad que Dios da a las mujeres que han sido bendecidas por ser madres y que Dios quiere que usted sea sabia para edificar su casa, es que tiene que edificar correctamente a los hijos en el conocimiento de Dios. Por eso dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Algunos padres y madres de familia en estos tiempos se están involucrando en la educación de sus hijos, porque las escuelas están cerradas, porque tienen que aprender nuevamente, porque tienen que utilizar las herramientas para estar en contacto con los maestros,
porque tienen que volver a lo mejor a recordar lo que habían visto en la primaria o en la secundaria. Y se están involucrando, hermanos, en la educación, digamos, secular de sus hijos. Pero qué tanto la mujer cristiana, qué tanto la madre cristiana se involucra precisamente en la edificación, en la vida del conocimiento de Dios de sus hijos. ¿Qué tanto está involucrándose los padres, en este caso las mamás, para que puedan conocer correctamente a nuestro Dios? Y es aquí, hermanos, donde comienza una parte importante en la educación cristiana. Y cuando hablo de educación cristiana, no me estoy refiriendo al tiempo de la escuela dominical que pasamos en los templos. No me estoy refiriendo al trabajo que hacen los maestros en las iglesias. No me estoy refiriendo a esa clase de escuela dominical o de club bíblico que estamos impartiendo en la iglesia. No me refiero a eso. Me refiero a esa manera de vivir en que los hijos estarán viendo día a día en sus vidas. Me refiero a ese ejemplo que los hijos están viendo de sus padres en cuanto a conocer más de Dios y depender más del Señor. Hay un ejemplo que dice, hay un dicho que dice que el ejemplo arrastra más que las palabras. Y esto es cierto. Podemos a lo mejor el compartir mucha palabra de Dios, pero si no hay un ejemplo que venga respaldando eso, hermanos, entonces difícilmente podemos hacer una edificación correcta. Porque no es solamente enseñar los principios, como dice el versículo 6, instruir al niño en su camino. No solamente es enseñarle lo que dicen las escrituras. No solamente es ponerlo a memorizar una historia, un pasaje de la Biblia. No es solamente preguntarle cómo es Dios, sino es llevarle a conocer a Dios en nuestro diario vivir. El proverbista, dentro de las características que da de una mujer virtuosa en el capítulo 31, habla precisamente de esto. Mira, acompáñenos por favor a Proverbios capítulo 31, donde encontramos los últimos versículos que nos hablan y nos describen a esa mujer virtuosa. Proverbios capítulo 31, versículo 30. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, dice, esa será alabada. Es decir, hermanos, que la enseñanza de conocer a Dios no va solamente en decirle esto dice Dios, esto te manda Dios, hijo, sino que viene, versículo 30 lo que nos dice, precisamente cuando la mujer en su diario vivir, la madre en su diario vivir, teme a Jehová. Y dice el versículo, esa será alabada. Esa alabanza, hermanos, no es la que viene de fuera de su casa, la que más le satisface a la mujer, sino la que ocurre dentro de su hogar. El ver a sus hijos en el camino del Señor, el ver que sus hijos andan en el temor del Señor, porque vieron el ejemplo de su madre, porque vieron el ejemplo de aquella mujer que les enseñaba, que les mandaba a aprender de la Biblia, a confiar en Dios, a poner toda su fe en Él, a ir a buscarle cuando se encontraban en necesidades. Dice el versículo 28 más arriba, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Creo que la satisfacción más grande de una mujer que ha llegado a tener hijos es precisamente esto, que sus hijos le llamen bienaventurada, que se sientan orgullosos de ella y que su esposo, dice también, la alabe. Eso creo que puede ser la mayor satisfacción que una madre puede tener, el ver que sus hijos están yendo por el camino correcto, el ver que sus hijos andan en el temor de Dios, pero no porque se les enseñó en la iglesia, no porque se les enseñó en el templo, no porque tuvieron los mejores maestros de escuela dominical, sino porque el mayor ejemplo y enseñanza que tuvieron fue en el hogar. Por eso, hermanos, es importante que atendamos a los consejos que Dios nos da. La mujer sabia edifica su casa. ¿Y cómo lo va a edificar? En el carácter del hijo, pero también edificándolo en el conocimiento de Dios. Pero para que todo, hermano, podemos pensar en estos tiempos que todo está recayendo en las manos de la mujer. Y no es que recaiga en la mujer, y no es que la mujer tenga toda la responsabilidad de educar al hijo. En el Antiguo Testamento, a quien se le instruyó directamente de las cosas espirituales fueron a los padres en Deuteronomio capítulo 6.
En nuestra cultura se acostumbraba que la madre era la que tenía que pasar más tiempo con los hijos porque el padre salía a trabajar. Pero aún en el Nuevo Testamento encontramos, hermanos, este mismo patrón de mentores de la palabra en la vida de los hijos, que es la mujer. En las escrituras encontramos cómo las mujeres se involucran directamente en la edificación tanto del carácter de los hijos como en la enseñanza de Dios. Mire por favor, 2 Timoteo, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo 1, dice el versículo 3: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Versículo 5: Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos, hermanos, el reconocimiento que Pablo hace en la vida de Timoteo de dos mujeres, de su madre y de su abuela, de Loida y de Eunice, dos mujeres que se involucraron ¿en qué cosas? En el desarrollo de la fe en Dios, en edificar en la vida de su hijo y del nieto el conocimiento correcto de Dios. Por eso es importante, hermanas, que usted también tome el tiempo para poder comunicar este gran mensaje que tiene de Dios. A lo mejor no ve resultados inmediatos, pero déjeme decirle lo que el proverbista dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero ¿por qué viene esa bendición? Bueno, porque la mujer no solamente enseña, sino que también vive en ese conocimiento, en esa dependencia de Dios y en ese temor al Señor. Por eso, hermanos, aquí la importancia de que las mamás enseñen el camino correcto en la adoración y el conocimiento de Dios. Para muchos de los que estamos dentro de las iglesias, hemos reconocido cómo nuestras madres tienen un papel muy importante en la formación de nuestro carácter y en la formación de nuestra manera de ver a Dios. Por esa importancia es que nuestras hermanas, que son madres de familia el día de hoy, pueden atender a las exhortaciones que Dios les ha dejado en su palabra. Yo le he compartido solamente dos. Las mujeres son tan importantes, las mamás son tan importantes en la edificación del carácter de sus hijos, pero también en la edificación del conocimiento de Dios. Juegan un papel tan importante. Si usted quiere ser una mujer sabia, tiene que seguir estas dos exhortaciones. Guiar a sus hijos a ser los mejores hombres y mujeres, pero también guiarles para que puedan temer al Señor y conocer al Señor correctamente. Quizá usted, hermana, en estos días puede decir: hermano pastor, mi trabajo como madre, pues yo lo hice como Dios me dio a entender. Yo no conocía del Señor cuando mis hijos estaban chicos. No se preocupe. Usted creyó y educó a sus hijos de la manera como era conveniente. Y usted puede decir, entonces, ¿el consejo no es para mí? Sí, sí es para usted también. Mira, acompáñeme por favor a Tito capítulo 2. Nuevamente, Tito capítulo 2. Porque volvemos al mismo punto. El trabajo de las madres no termina, hermanos. Nunca. Porque ese amor maternal siempre va a estar ahí. Para cuidar, para exhortar, para dirigir, para proteger. Para muchas cosas con los hijos. Aunque los hijos ya seamos grandes. Entonces el trabajo de la mujer, el trabajo de las mamás nunca va a terminar. Tito capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estos versículos nos dice que el papel entonces de una mujer que ha sido madre o que es madre nunca termina. Es un papel tan importante en la crianza de los hijos, pero también es un papel tan importante
en el consejo de las mujeres jóvenes. Dice el versículo 4. Ahora, si tú ya terminaste el trabajo de educar a tus hijos, si tus hijos ya están grandes, ¿qué tienes que hacer? Versículo 4. Bueno, ahora entonces tienes que enseñar a las mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos y amar a sus hijos. Y ya vimos a lo que se refiere esta palabra amar. A cuidarlos, a guiarlos, a ponerse en primer lugar, a poner en primer lugar a sus hijos, a protegerlos, aún más allá de la edad que pudieran tener. Bueno, hermanos, creo que en estos tiempos necesitamos eso. Necesitamos hermanas que si ya educaron a sus hijos, pues ahora aconsejen a las más jóvenes. Necesitamos esas hermanas sabias que aconsejen a las que vienen detrás. Necesitamos a esas hermanas que ya han experimentado la maternidad con unos hijos mayores, bueno, que ahora aconsejen cómo educar a los hijos de las mujeres que vienen atrás o que son jóvenes. Pero es muy importante, no dice, si usted es abuela, no dice que usted tiene que encargarse de la educación de sus nietos. No dice. Dice, aconseje a las mujeres jóvenes. ¿A qué tiene que aconsejarles? Bueno, a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, en estos tiempos, no sé si siempre ha sido igual, pero en estos tiempos se acostumbra mucho que las abuelas tienen que cuidar a los nietos cuando la mamá está trabajando o sale a trabajar. Es bueno ayudar, pero la educación no recae en la abuela. La formación no recae completamente en la abuela. Pablo le dice, tú que ya eres anciana, tú que ya eres mayor, ahora enséñale a las mujeres. No dice encárgate la educación de tus nietos. No dice encárgate de la educación de los sobrinos. No, enséñale a las mujeres. Porque ellas son las que tienen que enseñar a sus hijos. Por eso, hermanos, ese papel tan importante de la mujer sabia. Esa mujer que va a edificar correctamente su hogar, su casa, su familia. Nuestro agradecimiento para cada una de ustedes, como mamás, como hermanas que han sabido dirigir esa familia, como hermanas que han tenido la prudencia para poder actuar de la manera correcta en determinados momentos, pero sobre todo por usted, hermana, que ha aprendido a amar a Dios por sobre todas las cosas. Por usted que ha aprendido a enseñarle a sus hijos cómo vivir una vida llena de respeto hacia Dios. Por lo tanto, hermanos, le queremos darle gracias a Dios por cada una de ustedes y oramos para que Dios les siga bendiciendo, para que Dios les siga guardando y para que Dios les siga usando y dando esa sabiduría. Recuerde, cada una de las mujeres tienen un papel tan importante en la vida de las familias. Cada una de ustedes. En la educación de los hijos, en la enseñanza a las mujeres más jóvenes, en el ministerio, aún en la vida del Señor Jesucristo las mujeres estuvieron presentes. Por lo tanto, hermanas, queremos darle gracias a Dios por cada una de ustedes y nuestra oración, nuestra petición es como dice el proverbio, que usted sea una mujer sabia para que pueda edificar su casa. Que Dios le dé siempre sabiduría y que pueda tener en la mente por lo menos dos exhortaciones, dos necesidades apremiantes que toda madre debe guardar en su vida. Número 1, ayudar y contribuir en la edificación del carácter de los hijos. Y número 2, ayudar en la edificación del conocimiento de Dios. Es tan importante que se conozca a Dios en la familia, pero es tan importante que se forje un carácter verdadero en los hijos. Un carácter que no avergüence. Un carácter en el cual el día de mañana usted como mamá pueda sentirse satisfecha y contenta por haber hecho un buen trabajo. Señor, en esta tarde le damos las gracias por darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente a distancia
para poder compartir estas porciones, Señor, que su palabra nos deja, estos consejos que necesitamos seguir observando, que no pasan de moda, por más que vivamos en una época moderna o de mayor avance tecnológico y científico, su palabra es atemporal. Sus principios nunca van a cambiar. El rol establecido, el orden jerárquico, las reglas, las normas, ahí están. Y por lo tanto, Señor, rogamos que cada una de mis hermanas, que usted les ha dado la bendición de ser madres, que puedan depender completamente de usted, que puedan ser llenas de sabiduría, que puedan ser dirigidas por su Espíritu Santo en la crianza y en la educación de sus hijos. Le pedimos, Señor, también por aquellas que han terminado ya el trabajo de educación de sus hijos, pero que ahora sean mujeres sabias, para poder enseñar y aconsejar a las mujeres más jóvenes de cómo educar a los hijos, cómo guiarlos, cómo enseñarles del conocimiento de Dios. Gracias porque en nuestra iglesia tenemos hermanas muy bendecidas, muy alabadas, como dice el proverbista. Y oramos, Señor, para que el día de mañana podamos tener más mujeres jóvenes también con las mismas convicciones de forjar un carácter en los hijos, en disciplina y amonestación, pero también mujeres encargadas de mostrarle completamente cómo es Dios a sus hijos en cada área de sus vidas. Señor, le pedimos que usted les bendiga. Oramos por aquellas que se encuentran delicadas de salud, por aquellas que están padeciendo por una enfermedad, que están pasando por una crisis, que usted, Señor, les fortalezca físicamente, pero también emocionalmente. Oramos por aquellas que están luchando por sacar adelante a sus hijos, por aquellas que tienen que trabajar, pero también estar en el hogar, para que usted siga fortaleciendo tanto su cuerpo como su espíritu y dando esa sabiduría correcta. Oramos por aquellas hermanas que se encuentran solas, para que usted también, Señor, les fortalezca espiritualmente, emocionalmente, físicamente, y que puedan ser un ejemplo para aquellas que vienen atrás. Le pedimos, Padre, también por cada uno de los hijos y por los esposos, por sus parejas, para que puedan ser ese apoyo que las hermanas necesitan, para que puedan sentirse contentas, satisfechas y, como dice el proverbista, bienaventuradas y alabadas por sus esposos, por sus hijos. Gracias, Padre, por cada una de ellas. Le damos las gracias por cada una de las mamás de nuestra iglesia, por cada una de las mamás que nos están escuchando. Que usted les siga bendiciendo en este día y cada los días que usted les permita vivir. Y le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo el que siempre nos lleve a tomar una exhortación, una palabra de ánimo, de conocimiento. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Me despido, pero antes quiero felicitar nuevamente a cada una de ustedes, hermanas, hoy en su día. Ya sabemos que pues con nada recompensaríamos lo que han hecho por nosotros, lo que hacen por sus hijos, pero ojalá que este día pues puedan consentirlas, puedan pasar un tiempo agradable, puedan descansar a lo mejor del trabajo diario, y que aparte de ser el día del Señor, pues pueda disfrutar ese tiempo también en familia. Hermanos, que Dios nos bendiga. Hermanas, pasen un día excelente, pasen un día en familia, coman rico, descansen y nos vemos en la siguiente reunión, hermanos. Que el Señor les bendiga.